En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Si lo tuyo es el gaming y las consolas, te invito a visitar GamesGround, el canal en el que encontrarás todo lo mejor sobre el mundo de los videojuegos, gameplays, noticias, comentarios y más. Visita GamesGround y acompaña a Leonardo en la fiebre por los videojuegos. Muy bien, amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Fin de Político. Ha llegado el fin de semana. Daniel dice, gracias a Dios que me agarró, primero confesado y segundo con este vino en la mano de Vinostrum. Ese, no lo digas, ese es Dos Germanes en el vino blanco. Ese es el blanco de Dos Germanes. Yo tomé el tinto la semana pasada, Daniel. ¿Qué vino tan blanco tan o bueno? tinto, lo que sea, pero yo descubrí algo del Dos Germanes blanco. Descubrí lo bien que me quedan los camarones cuando los hago, sea con pasta o sea con arroz, si uso el vino Dos Germanes blanco. El sabor es sublime. Ah, lo has usado para cocinar, los camarones. Uf, ¡qué maravilla! Uy, no, Dios mío. Qué espectacular. Otro nivel, si usted quiere otro probar nivel. Dos Germanes, por cierto, Dos Germanes es, yo diría que es el buque insignia ahorita en los vinos de Vinostrum, porque es un vino además donde la gente de Vinostrum está metida directamente en su producción y distribución. Es un vino exclusivo de Vinostrum, de hecho. Es un vino catalán que están poniendo en varias puertas y puertos del mundo gracias al trabajo de Vinostrum. Prueben Dos Germanes, tiene versión tinto y versión blanco. Es un vino, diría yo, bastante económico, que demuestra que el vino no tiene que ser caro para ser bueno. Es un vino muy bueno. Y el vino, el blanco, es una cosa afrutada divina, ¿vale? Este vino, es una maravilla, sobre todo para ya cuando se acerca la primavera y que uno ya empieza aquí el calor también y todo aquello. Entonces uno ya, el vino tinto tan caliente quizás no agrada mucho, o mejor dicho, agrada mucho más un buen vino blanco así en una temperatura como esta. Ustedes dirán, ¿y esto hasta cuándo van a estarse haciendo comerciales de 5 minutos? No, es que no es un comercial, estamos dando una recomendación de verdad, aunque sí se convirtió en un comercial largo. Pero bueno, Vinostrum 58 en las redes sociales. Sigan también a nuestros amigos de Publimercantil para poner al día todo el tema del registro mercantil de su empresa. Lo hacen online y lo hacen de un modo muy eficiente, muy rápido y que ahorra muchos dolores de cabeza en esta Venezuela también. Saludos a GamesGround, al canal que me apoya o canal aliado también de mi canal con el tema de los videojuegos. Saludos Daniel, a tuplata.com. Que se tuplata.com.ve. No, tuplata.com es un viejo aliado, pero se está incorporando además a nuestros canales de YouTube por esto de que, permíteme decirlo yo, Daniel, para quienes siguen escribiendo, estamos de regalía porque ustedes pueden anunciar con nosotros en la radio, en Radio Caracas Radio, y pueden anunciar en nuestros canales, que son estos espacios un poco más personales que tiene el señor Daniel Lara y que tengo yo también. 3 por 1 es la promoción. Usted anuncia por un mismo precio en 3 espacios distintos. El Radio Caracas Radio, nuestro programa Y Así Nos Va, en todos los contenidos del canal de Neomar Hernández y en todos los contenidos del canal de Daniel Lara Faría. ¿Qué más quiere? Más el apoyo en las redes sociales, por favor. Nadie se más lo da. nylon. Nadie se lo da. Daniel, hoy un tema bien serio, este es un tema preocupante. Nosotros arrancamos, de hecho, esta semana, hablando de esto, pero de ladito. Y lo hicimos con, creo que una de las mejores personas con las que podíamos conversar esto, de los que están ahorita opinando sobre la materia, que es Alberto Rey, especialista en seguridad. Y Alberto Rey, ¿para qué contactamos a Alberto? Sobre todo por lo que ocurrió en la Cota 905 en Caracas, pero además por algo que ya se comenzaba a ver al principio de la semana y tenía que ver con los enfrentamientos entre lo que uno podía ver o decir en una lógica clásica, que eran los buenos contra los malos, pero no es tan así, en el Apure venezolano, que ya tenía repercusiones incluso más allá del Apure y se tiraba hacia la frontera con Colombia. Y eran los enfrentamientos de los cuerpos de seguridad del Estado, porque ya no es solo el ejército, ya metieron hasta la FAES en esta película,
que no es parte de la Fuerza Armada, sino que es más bien un grupo supuestamente de élite, uno diría que no es tan de élite, de la Policía Nacional, en los enfrentamientos con grupos que presumiblemente son de la FARC, pero que no corresponden a líneas oficiosas y oficiales de la FARC, sino que son otra cosa, y que ya dejan unos saldos, Daniel, que yo quería tu opinión sobre esto. Esto es lo primero. Ya hay 4.000 personas, ya lo hicieron así con la estimación de Migración Colombia, que en apenas una semana, esto comenzó el fin de semana pasado, creo que es el sábado, esto prendido, se fueron, ya se pasaron para la frontera, están en al menos como 60 campamentos que hay allí en la frontera del Arauca colombiano, porque no aguantan la situación en el Apure. Esto es plomo trancado. 4.000 venezolanos que se fueron, hay más de 1.500 niños en estos 4.000 venezolanos que en apenas una semana han salido de la zona, prácticamente están dejando pueblos desolados con este tema del enfrentamiento. Y Migración Colombia está teniendo que atender el caso porque la cosa piqui se extiende. Esto como que se salió de control, Daniel Lara. Yo no sé qué va a pasar allí. Nunca ha estado controlado. Recuérdate que es lo que está en juego del Estado de Apure, porque mucha gente puede decir, bueno, a la lejanía, bueno, eso es la frontera, eso están los guerrilleros y está nuestro ejército y nuestro ejército está peleando contra los guerrilleros. No, ahí no se está peleando la frontera, se está peleando la presencia de la guerrilla, ahí se están peleando el control de las pistas de donde salen, de donde llegan los vuelos de Colombia con la droga que sale desde allí, desde el Apure hasta Centroamérica para distribuirse a los mercados de los Estados Unidos y de Europa. El estado Apure es la gran base aérea del narcotráfico en la región. Y fíjense que no estoy hablando de los carteles colombianos, no, estoy hablando del narcotráfico en sentido amplio. De hecho, me decía el propio Alberto Rey, cuando hablábamos de esta situación, que lo que se está viendo en el Apure es una batalla entre el cartel de los Soles y el cartel de Sinaloa por el control de esas pistas. Porque, por supuesto, el control de esas pistas permite tener un punto medio, un punto intermedio entre el origen de la producción y el destino. Y no solamente es un punto medio de reabastecimiento, sino que si estamos hablando de un gobierno que controla el Estado, ¿no? El Estado Apure y el Estado Nacional, y allí reina la completa impunidad, ahí hay unas operaciones abiertas, no hay que esconder nada. Ahí hay unos aeropuertos custodiados y todo aquello, hay unos galpones, hay unos hangares, al plenados del día se ven las panelas, se sacan, se meten, se llevan, etcétera, se guardan, se vigilan, etcétera. Un negocio como si fuera cualquier negocio, a la luz del día, siendo un negocio ilícito, siendo un negocio ilegal, pero que se hace a la luz del día. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, que el uso de las pistas está reservado a quienes tienen el control del territorio. ¿Quién tiene el control del territorio? ¿Quién se considera que tiene el control del territorio? Las Fuerzas Armadas Nacionales, y al ser las Fuerzas Armadas Nacionales estamos hablando del Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles, al controlar esas pistas, permite, cobrando el derecho a paso, que salga la droga destino Centroamérica para de allí ser distribuida. ¿Y de quién es esa droga que pasa por ahí? Bueno, de los carteles colombianos, pero de la producción del cartel colombiano. Y el gran comprador, los grandes compradores son los carteles mexicanos. Por eso es que la guerra en este momento es entre Sinaloa y el Cartel de los Soles, porque el Cartel de Sinaloa necesita la materia prima y el Cartel de los Soles es el dueño de las pistas. Evidentemente la batalla entre ambos era una cosa que estaba cantada, en algún momento se iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque el Cartel de los Soles ha tenido en Venezuela la labor de eliminación de los pequeños carteles. Y de ahí es donde salen las grandes peleas y los grandes damnificados. ¿Qué es Maclet sino un gran damnificado del Cartel de los Soles que primero le cobraba vacuna? O sea, así comenzó el Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles comenzó con unos oficiales cobrándole vacuna a los narcotraficantes para no echarles paja. El Cartel de los Soles comenzó con unos oficiales de las Fuerzas Armadas vendiendo información. El Cartel de los Soles comenzó con unos guardias nacionales diciéndole a los narcotraficantes, mira, Moca, que mañana va a haber un allanamiento. O con oficiales de la Fuerza Armada encargados del combate contra la droga y que al tener grandes alijos negociaban su entrega con los narcotraficantes a los cuales se les había quitado. Es decir, unos cobravacunas, unos matraqueros
que hacían dinero efectivamente cobrándole al narcotraficante. Pero ya crecieron en la pirámide. Claro, le cobraban al narcotraficante por el derecho a seguir realizando su actividad ilícita. Por no sapear, por no sapear. Por supuesto, pero fíjate que cuando tú revisas los nombres de los primeros personajes involucrados en esto, el señor Reverol. El señor Reverol aparece en informes de inteligencia sobre el narcotráfico desde que era capitán. Desde que era capitán. Cliver Alcalá, ¿no sonaba por ahí también? Cliver Alcalá, lo que pasa es que la llegada de Cliver Alcalá es paralela a la llegada del chavismo al poder, porque el gran contacto que había con el tema del tráfico de droga lo manejaba la Guardia Nacional, que era quien tenía competencia en materia de droga. Y este señor Exacto. Reverol es del componente Guardia Nacional. La constitución de ese cartel de los soles, que es, bueno, una distribución que no sea solo la Guardia Nacional, sino que sea también otros componentes. Lo que pasa es que Cliver Alcalá Cordones no solamente es uno de los soles, y era además el que tenía la parte operativa del cartel de los soles, sino que era el punto de unión entre el cartel de los soles y el cartel de la Guajira. Para quienes no han detectado la obviedad, ¿no? Los soles tienen que ver con los soles de la gradación militar, de los generales. Claro, porque había un cartel que se llama el cartel del Sol. Del Sol. Que estaba en Maracaibo porque supuestamente era de un general. Después, entonces, mira por dónde vamos ya, el cartel de los soles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están peleando estos tipos? Estos tipos dicen, bueno, pero ¿por qué tengo yo que cobrarte a ti $1,500 por cada tonelada de cocaína que tú pasas por aquí y conformarme con eso, si yo puedo yo mismo ser el encargado de esa droga? No, dame acá, yo hablo directamente con los mexicanos. Entonces, tengo el arma, tengo las armas y tengo sobre todo el territorio y la impunidad del Estado. La impunidad del Estado. ¿Para qué necesito yo? No, chicos, ¿quién me encargo yo de esto? Se acabó. ¿Para qué yo necesito que se instituya aquí una banda de malandros si yo tengo la misma? Así cae McLean, así que empiezan a extraditar a narcotraficantes porque son los competidores. Claro. Entonces aquí el régimen chavista se ufana en decir que ha extraditado a no sé cuántos narcotraficantes, pero claro que los van a extraditar porque esos son la competencia del cartel de los soles. Ellos tienen que extraditarlos, tienen que entregárselo a cualquier gobierno. Mira, aquí lo interesante, Daniel, es que hay que hacer un poquito de memoria, ¿no? Reciente y un poco más atrás. Reciente con los pactos de paz de Colombia, 2016. Si uno observa de cerca este proceso, se va a dar cuenta de que Venezuela fue la gran pagadora de los platos rotos del pacto de paz que encabezó Juan Manuel Santos en La Habana, con mediación de los noruegos, por cierto, también, porque Noruega no pierde una para las mediaciones chimbas, en La Habana. Y que, por cierto, ese acuerdo fue luego votado y ganó el no. La verdad que ganó el no, tuvieron que medio maquillarlo para poderlo aprobar al final de cuentas, darle impunidad a muchos sectores de la FARC y todo esto. ¿Por qué digo que es el gran pagador de los platos rotos? Porque para que tú logres que un grupo que tiene más de 50 años viviendo de la mítica, de que son la lucha redentorial de la izquierda en Colombia y en América Latina en general, que en realidad no es eso, se convirtió en un negocio ser componente de la FARC, porque era muy, muy lucrativo para el tema del secuestro y el tema del tráfico de drogas. Para que tú logres que ellos salgan de esa actividad económica tan lucrativa, tú tenías que darle zonas de aliviadero. Y evidentemente, Daniel, lo que estamos viendo es que la Apure se lo entregaron por lo menos medio Apure, para que ellos quedaran tranquilos y se incorporaran tranquilamente a un proceso supuestamente de racionalización de la política en Colombia, como fue esa incorporación al Congreso colombiano, donde, por cierto, lo sobrerepresentaron, porque sacaron una votación chimbísima en el 2018, y la ley que le crearon, y además las bancas que ya les daban por decreto, eran absolutamente artificiosas para que los tipos quedaran sobrerepresentados. Entonces, esa fue la gran pérdida. Dijeron, bueno, arreglamos Colombia y Venezuela que vea cómo se arregla, porque como Venezuela se convivía bien con la FARC, se llevaba bien por todo este tema de que combatían con ellos a los yanquis, además desestabilizaban el territorio colombiano, dejaron, bueno, vamos a ponerle unas zonas de influencia, por decirlo de alguna manera, en el Apure, y aquí estamos viendo lo que está ocurriendo. Estamos pagando los platos rotos de ese acuerdo todavía. Esa es la memoria reciente. Y la más atrás me lleva a mí a pensar en lo mal que está el Estado venezolano, lo mal que está Venezuela, porque yo no sé si tú recuerdas, Daniel, cómo en los 90 todavía, y yo creo que eso viene de los 80, con el recrudecimiento de lo que fueron los carteles de la droga en Colombia y el tema del secuestro, sobre todo los campesinos, como agarraban a las niñas y las violaban en los poblados campesinos de Colombia, se dio aquel famoso fenómeno que se ha dado incluso en Europa del Este también, de medio de las guerras civiles, de los desplazados. En Colombia se venían a las poblaciones fronterizas con Venezuela porque eran desplazados por la actividad cruel de la guerrilla. Bueno, ahora estamos viendo la película en retroceso, o sea, los desplazados son venezolanos al territorio colombiano. Cuidado, porque esos desplazados siempre fueron binacionales. Acuérdate que la dinámica fronteriza
así lo... Es caliente, así ¿no? lo, Sí, es caliente, claro. sí. Pero fíjate que, de lo que se hablaba antes, y cuando te digo antes de la llegada del chavismo, la gran discusión durante el gobierno de Caldera era la persecución en caliente. Se llamaba la persecución en caliente. La persecución en caliente no era otra cosa que lo que se le exigía a las Fuerzas Armadas venezolanas que hicieran cuando unos guerrilleros se metieran al país. Eso empieza a manejarse a raíz de el ataque contra Cararabo, porque el ataque contra el puesto fluvial de Cararabo ocurre y el ELN realiza la masacre y se retira. Y entonces, a pesar de que se sabía la ubicación del Frente Domingo Laíno, que fue quien ejecutó la masacre de Cararabo, el Estado venezolano no podía hacer nada porque era el territorio colombiano. Lo que se le exigía en aquel momento al gobierno era que se amparara en el supuesto de la persecución en caliente, que cuando ocurriera un evento de este tipo, el ejército venezolano se olvidara de la existencia de la frontera y si tenía que perseguir hasta dentro del territorio colombiano a los guerrilleros, que lo hiciera. Eso, por supuesto, eso fue, o sea, de todos los términos de los que estamos hablando. Estamos hablando de unos momentos en los que la FARC estaba a 2 horas de Bogotá. Estamos hablando de unos momentos en que el ELN controlaba buena parte de la frontera occidental con Venezuela, hasta el punto de que cada 2 meses le pegaba una bomba al oleoducto de Caño Limón Coveñas y acababa con la posibilidad colombiana de utilizar sus recursos de la zona. Estamos hablando de hostigamientos a campesinos, a hacendados de la zona y a las propias autoridades. Es que aquí, sí, del CENIT de la FARC, pues, y del ELN. Era muy fuerte. Mira, había municipios de la frontera que no tenían alcalde ni concejales. No, directamente cayeron. Nadie se atrevía. Nadie se atrevía. Porque alcalde que llevaba, alcalde que mataba, porque se tenía que transar. Entonces, esas cosas ocurrieron. Pero viene siendo entonces parte de lo mismo ahora, que es la guerra híbrida que vivimos. Entonces, en esta situación ya no estamos en una guerra de guerra. ¿Y quiénes son los grandes perdedores? Estamos en lo mismo, es la gente, porque fíjate cuál es, para ir terminando, cuál es además el correlato, porque termina la fuerza de seguridad pública de la Fuerza Armada, termina y que rebasada, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mandar al FAES. ¿Tú sabes cuáles son las primeras noticias que se tiene después un día después de la llegada del FAES a la Apure? Por ejemplo, hay una declaración de una muchacha que es muy valiente. Yo digo que esta muchacha las tiene puestas, ¿no? Esta muchacha viene y declara que 5 familiares de ella fueron sacados de su casa, creo que fue en el pueblo de La Victoria, que es el que está fronterizo allí. Lo sacó la FAE, hicieron cuenta de la casa, ¿no? Agarraron, robaron, tal, como Bobe, la tropa de Bobe, llega siempre, ¿no? A los 5 que estaban les pusieron uniformes de guerrilleros, insignias de la FARC, no sé qué, y los ejecutaron sumarialmente allí. Agarraron, los mataron, y dijeron, ay, no, matamos 5 guerrilleros, son 5 venezolanos. Entonces, están metiéndose en las casas de los pueblos con una técnica que ya nosotros conocíamos, por ejemplo, en los centros urbanos, que es la misma en los barrios. Se metían, no, este es malandro, este tipo de tal, pan, y lo mataban así. Claro, pero la gran pregunta sería, ¿qué está haciendo el FAES? ¿Por qué movilizaron precisamente el FAES para la zona? Esa es la gran pregunta. Quizás se amerita las dosis más altas de crueldad, no sé. Porque quieren limpiar la zona. Quieren hacer limpieza, quieren generar soluciones ejemplarizantes, quizás, o sea, de generar ahí un precedente. Necesitan la zona y van a limpiar la zona con el terror. Son unos terroristas. Ahora, lo que yo no sé es si en las próximas elecciones a gobernador, esto se soluciona, en las próximas elecciones a gobernador. Sí, no, poniendo un candidato a gobernador de Apure, de la MUD. Sí, de la unidad. Salimos de la unidad, pero que sea de unidad, que la maqueta sea unidad. Claro, vamos a lanzar a Guaidó. Yo propongo a Guaidó. Por el Apure. Candidato a gobernador de Apure. Y que haga campaña en el Arauca. Profunda. Allá donde Gallegos tomó inspiración. Que el tipo diga, yo nací en esta ribera del Arauca Vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de la rosa y del sol. No podías irte de este capítulo, no podías irte de este capítulo sin meterte con Guaidó. ¿Ah? Pobre Guaidó. Besito. Nos vamos. Aplaudimos porque nos vamos. Hasta aquí llegó el potro de mi amador. Porque Maduro también nació en una ribera del Arauca Vibrador. No sabemos cuál de las dos. No, pero del lado de allá. De allá. ¿Del lado allá? De allá. ¿O del lado acá? Y más acá, es más allá.
más hallácito, más hallácito. Más halladito. No, como dicen los campesinos, para no meterse en problemas, cuando te necesitan de esa respuesta, se dice, no, eso es más payasito, eso es más payasito para allá. Hágase payasito. Bueno, se nos acabó el capítulo. Ustedes pueden seguir viendo esta conversación que ustedes saben que tiene dos partes. La segunda es la popular ñapa, que ustedes la ven en el canal de Daniel Lara Farías. Acá abajo en el enlace de la descripción les queda justamente el link para que ustedes puedan ir a ver y disfrutar esa segunda parte. Gracias a la gente que nos apoya en Patreon todas las semanas. Ustedes tienen la posibilidad de, si se suscriben a nuestro plan de Patreon, el de Daniel o el mío, el máximo plan, que tampoco es una cosa así, ¡ay!, que se van a arruinar, es un pago mensual muy, muy bajo. Pueden ver estos episodios en vivo e interactuar con nosotros mientras estamos preparando el episodio y grabándolo. Entonces, bueno, nos vemos en la ñapa y nos vemos en la próxima.